Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Natalia Rodríguez. Pertenezco a la Escuela de CACEN y curso Contaduría Pública. Bueno, en esta ocasión voy a participar sobre la norma internacional de la auditoría 500. ¿Qué nos dice esta norma? Esta norma nos dice que es la que nos establece los lineamientos para que los auditores tengan la evidencia suficiente, perdón, la evidencia suficiente y adecuada para revisar los estados financieros. ¿Sí? También nos dice que su objetivo principal es permitir que el auditor forme una opinión fundamentada en cuanto a términos cuantitativos y cualitativos que le permita llegar a una conclusión razonable. Bueno, eso nos dice sobre la norma, ¿verdad? También la norma nos habla sobre la evidencia y los procedimientos para obtener esa evidencia. Entonces, como tal, la norma nos dice que la evidencia de auditoría es toda información que el auditor utiliza para llegar a una conclusión basada en su opinión. Esta evidencia incluye tanto la formación contenida en los registros contables que se obtienen de los estados financieros como otra información obtenida de fuentes externas. Estas fuentes externas pueden ser nuestros proveedores, pueden ser clientes también, porque al verificar o al pedir un estado de situación, entonces lo que vamos es a comparar que lo que nos rezan los estados financieros sea lo mismo que nos está certificando nuestro proveedor o nuestro cliente. También nos nombra los procedimientos para obtener evidencia de auditoría. La NIA 500 establece que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría suficientes, adecuados para obtener evidencia apropiada. Estos procedimientos pueden incluir en inspección, observación, confirmación, recálculo, ejecución, procedimientos analíticos e indagación. Además, la norma destaca la importancia de considerar la relevancia de la misma. Ok, uno de los procedimientos como más comunes o los que más se pueden utilizar es la confirmación externa. ¿Qué nos dice la confirmación externa? Es por nosotros poder obtener información de bancos, directamente de terceros, de clientes sobre saldos o transacciones específicas. También tenemos el recálculo. ¿En qué consiste o en qué funciona el recálculo? Verificar la exactitud de los cálculos realizados por la entidad. Es decir, nosotros no entramos a específicamente a revisar toda la causación o toda la sistematización, sino que detectamos ciertas cuentas o analizamos qué cuentas más nos pueden traer alguna inconsistencia y esa es la que vamos a analizar. La reejecución. Realizar nuevamente procedimientos o controles realizados por la entidad para evaluar su eficacia, lo que les decía anteriormente. Nosotros miramos o analizamos cuáles son las que más vemos que tienen una posibilidad de exactitud o de que no nos cuadra y a esa es donde vamos a aplicar un control. Entonces ahí miramos si las políticas no están funcionando bien, si no se están empleando bien los procedimientos ya establecidos anteriormente por la compañía y lo que hacemos es una retroalimentación y asimismo vamos haciendo el procedimiento para la auditoría. También tenemos procedimientos analíticos que consisten en evaluar las relaciones entre los datos financieros y los no financieros para poder identificar inconsistencias. Y por último, contamos con la indagación, que es obtener información a través de entrevistas o consultas con personas dentro o fuera de la entidad. Ahí es donde tenemos que tener mucho, muy en cuenta que pues nosotros para poder llegar a una conclusión, obtener una evaluación, tenemos que tener una fiabilidad de la información. Entonces es muy importante mirar de dónde tenemos la evidencia y la evaluación y los procedimientos que le aplicamos para que al finalizar la auditoría tenga todo validez ante la norma. Muchísimas gracias, buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Lorena Niño Lagos. El día de hoy vamos a hablar qué es la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría son las pruebas que obtenemos para respaldar nuestra opinión sobre los estados financieros, si son correctos. Es la base de nuestro trabajo. La evidencia de auditoría, hay varios tipos de evidencia, como ver documentos, observar procesos, preguntar a la dirección, obtener confirmación de otros, recalcular cifras y analizar información.
¿Qué es la norma internacional de auditoría 501? Es una norma que se enfoca específicamente en la evidencia que necesitamos obtener sobre los inventarios. ¿Qué requiere esta norma 501 con respecto a los inventarios? Nos exige obtener evidencias de aquel inventario realmente existente, que está en buenas condiciones y que la cantidad registrada está completa. ¿Por qué es importante la verificación física del inventario según la norma internacional de auditoría 501? La verificación física es crucial porque nos permite verificar directamente que el inventario existe y evaluar su estado, lo cual es una evidencia muy confiable. ¿Cuál es la relación entre el tipo de evidencia y la norma internacional de auditoría 501? Específicamente, ¿qué tipos de evidencia son especialmente importantes para el inventario, como la observación de los contenidos y la inspección del estado de los artículos? Em, ¿Por qué es importante tener suficiente y adecuada evidencia de auditoría, incluyendo la del inventario según la norma internacional de auditoría 501? Es fundamental para poder formar una opinión informada y confiable sobre los estados financieros. Sin buena evidencia, nuestra opinión no tendría valor. Muy buenas noches. Mi nombre es Elmer Giovanni Martínez Silva. En esta oportunidad les vengo a resumir un poco sobre la NIA 510 y la NIA 520. ¿Qué nos dice la norma sobre la NIA 510? Como título, encargos iniciales de auditoría, saldo de apertura. Esta norma se enfoca en la responsabilidad del auditor en relación con los saldos de apertura, cuando se trata de un encargo inicial de auditoría. ¿Cuándo ocurre? Cuando los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados. Hay unos puntos claves. Bueno, el objetivo es obtener evidencia con respecto a la auditoría suficiente y adecuada con respecto a si los saldos de apertura contienen inconsistencias que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual, o si han aplicado de manera uniforme las políticas contables apropiadas que reflejan en los saldos de apertura en los estados financieros del periodo actual. Las NIA 510, ella lo que busca es realmente es asegurar que todos los saldos iniciales no contengan ningún tipo de errores materiales que puedan afectar la opinión del auditor sobre los estados financieros del periodo actual. ¿Qué nos dice la NIA 520? Procedimientos analíticos. Esta norma se enfoca o trata el uso de procedimientos analíticos como procedimientos de valoración del riesgo y como procedimientos sustantivos, también conocida que aborda la responsabilidad del auditor de investigar un poco más a profundo las incongruencias identificadas al aplicar los dichos procedimientos. Esta NIA 520 también hay unos puntos claves que nos permite como objetivo es diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos para obtener mejor evidencia de auditoría relevante y que sea totalmente confiable. O definir de procedimientos analíticos, evaluar las
información financiera realizada mediante el estudio de las relaciones plausibles entre los datos financieros y no financieros, y los procedimientos analíticos también abarcan la investigación de las confluencias o relaciones identificadas que se incongruentes con otra información relevante o diferentes significativas de los valores esperados. Tipos de procedimientos analíticos podemos tener, variar desde comparaciones simples hasta análisis complejo utilizando técnicas estadísticas avanzadas. Algunos ejemplos incluyen pues comparación de la información financiera en el periodo actual con respecto a los años anteriores, o comparación de la información financiera en el periodo actual, informando el presupuesto o las previsiones de la entidad.